Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presente en esta actividad que hemos llamado Empresarios de hoy, Empresarios de mañana. Y desde que la constituimos, pues de los que yo recuerde, han pasado la directora de impuestos y la directora de aduanas de la DIAN aquí en Medellín, el gerente de Celsius, el doctor Ricardo Sierra, el presidente de Incolmotos Yamaha, y en fin, varios destacados empresarios. Hoy nos acompañan, por supuesto, estudiantes de la institución, docentes y algunos amigos de algo que hemos llamado Multicampus Empresarial, 42 empresas aliadas que tenemos en estos momentos estudiando programas formales de la institución. Y ya la última actividad del año, pues nos complace contar con la asistencia del doctor Felipe Aristizábal, vicepresidente financiero de Cementos Argos, que por supuesto pues para nosotros es motivo de mucho agrado por la persona, por la organización, por lo que representa para una institución que es del área económico-administrativa. Todos nuestros programas giran en torno a negocios, mercadeo, finanzas, logística. Entonces, personas como el doctor Felipe, diría yo, son lo más apropiado para este tipo de conversación. Junto al doctor Felipe estará nuestro coordinador del Centro de Apoyo Integral Formativo, Andrés Borraes, ¿cierto? Acabadito, los que lo conocen, acabadito de Brasil, de llegar de Brasil. Nos trae sus experiencias también de por allá. Y saludamos también a quienes están en estos momentos conectados o que después ingresen a nuestra plataforma de YouTube de Zoomer y nos puedan ver en este conversatorio entre el doctor Felipe y Andrés Borraes. Los invito entonces a pasar al frente, porque yo le tengo la primera pregunta al doctor Felipe, ya usted arranca con él. Como el nombre lo dice, ¿cierto? Empresarios de hoy, empresarios de mañana. Cuando colocamos ese nombre, era transmitirle a la gente que estudiar sí vale la pena. Y entonces traer personas que en su momento fueron también estudiantes, también estuvieron así en un aula, en un conversatorio, y hoy son esos empresarios que lideran las grandes empresas del departamento de Colombia y de América Latina en general. Entonces la primera pregunta, doctor Felipe, va en ese sentido. ¿Qué es pasar de un aula para llegar a ser el vicepresidente financiero de Argos? Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. La idea es tener una conversación, cualquier pregunta que ustedes puedan tener, comentario, bienvenido. Respondiendo a la pregunta, yo diría, yo me considero muy afortunado porque en todo mi proceso de desarrollo académico e intelectual, yo soy economista y con énfasis en matemáticas, tuve una formación muy técnica, una formación, yo diría que de mucho rigor en el desarrollo de conceptos técnicos, pero también conceptos pues del mundo de los negocios, pero también en el caso de la economía, pues que tiene un componente filosófico tan importante que lo obliga a uno, digamos que a pensar los problemas de una manera distinta. He tenido la fortuna de poder desarrollar una carrera en donde he podido aplicar de manera muy concreta y muy tangible muchos de los aprendizajes de todo ese proceso de formación.
Muchas veces uno, pues cuando está en el proceso de formación, uno no entiende cómo pues, determinado curso, determinada materia, determinado tipo de ejercicio me va a ayudar a mí después a enfrentarme al mundo real. Uno muchas veces de manera abstracta no es capaz de entender cómo este desarrollo que estoy haciendo me va a ayudar más adelante, pero en mi caso particular yo creo que he tenido nuevamente la fortuna de poder pues, en mi carrera aplicar de manera muy concreta todo ese aprendizaje y más allá de los temas técnicos específicos, yo lo que diría es que el fundamento y la razón de ser de la formación académica en temas en particular de negocios tiene que ver con la capacidad de entender muy a profundidad los problemas a los que nos enfrentamos, tratar de identificar cuál es la causa raíz, el verdadero fundamento de lo que está generando una problemática particular a la que uno se enfrente, y luego contar con unas herramientas intelectuales de pensamiento, herramientas técnicas para poder diseñar una solución y poder llegar a implementar soluciones que efectivamente tengan un impacto real en la vida. Y para mí ha sido muy satisfactorio pues haber tenido la oportunidad de, a través de la aplicación de esos aprendizajes, poder desarrollar soluciones en donde, pues, o que tienen un impacto muy material en la sociedad, a través de la materialización de proyectos de infraestructura, de oportunidades que generan empleo, que generan desarrollo, pero que inician en casi todos los casos como problemas muy abstractos que de pronto en ausencia de herramientas conceptuales muy profundas es difícil de atender. Entonces, al menos en mi experiencia particular, la formación académica ha sido central para poder desarrollar mi carrera como la he desarrollado. Cada persona pues tendrá su experiencia personal, hay casos de personas que de pronto con una aproximación muchísimo más empírica tienen la capacidad de generar impacto, generar cambio, generar transformaciones. En el caso particular mío, ese componente académico ha sido absolutamente central. Buenas noches, doctor Felipe, bienvenido a Sumer. Gracias, Andrés. Aprovechando que usted es economista, me gustaría comenzar primero, antes de abordar los temas particulares de la compañía, ¿cómo están viendo ustedes, o cómo está viendo usted el panorama económico en Colombia? Nosotros hemos tenido un escenario macroeconómico muy desafiador en los últimos 2-3 años, inflación del 13%, tasas de interés del 13%, ahorita se han venido nivelando. Ha caído la inflación a 5,81%, 9,75% la tasa de política monetaria. ¿Qué panorama ve ahorita en adelante para la economía y específicamente para el sector, teniendo en cuenta que es un sector que es muy sensible justamente a ese escenario macroeconómico desafiador? Perfecto, yo tal vez empezaría compartiendo lo que es mi visión de largo plazo frente a la economía colombiana. Y frente a eso, yo personalmente pues tengo una visión optimista. Creo que los fundamentales de la economía colombiana son muy potentes. El tamaño mismo de la economía, de la población, la diversificación industrial del país, el stock de capital humano, capital físico, financiero, es muy robusto. La fortaleza de un sistema financiero que es capaz de poder capturar ahorro público y privado y destinarlo de manera relativamente eficiente hacia proyectos de crecimiento. Digamos que todos esos elementos me hacen o tener una visión bastante optimista en el largo plazo de Colombia, y creo que Colombia va a seguir siendo una economía muy relevante en América Latina
que tiene unas oportunidades inmensas de generación de valor, de poder generar conexiones con otras economías de la región, en particular con Estados Unidos, y en donde la posibilidad de desarrollar emprendimientos que puedan tener escala, que puedan ser rentables, que puedan tener la vocación de convertirse en plataformas multinacionales, creo que es muy, muy fuerte. Entonces, en ese sentido, mi visión es bastante positiva frente a Colombia. En el corto plazo, si hay un entorno muchísimo más retador, creo que se está configurando una condición de múltiples crisis en distintos frentes de la economía que hacen que sea difícil de pronto tener señales concretas para poder hacer inversión y creer en el país. Pues se está desarrollando y consolidando una crisis energética importante. Simultáneamente, en estos últimos 2-3 años ha habido un proceso en donde la inversión y la reposición de capital ha sido muy baja, y el único impulsor del crecimiento de la economía ha sido el consumo, y el consumo financiado por crédito. Esto ha hecho que este crecimiento de la economía en los últimos años sea lo que se denomina económicamente como un crecimiento de baja calidad, que no es tan sostenible. La condición fiscal del país se ha deteriorado de manera significativa. El recaudo fiscal, pues ustedes pues han visto lo que ha ocurrido en los últimos años, las reformas que el gobierno ha adelantado no son conducentes a generar los incentivos apropiados para poder hacer inversiones y apuestas de largo plazo. Entonces, yo sí definitivamente digo que en el corto plazo la situación es compleja. Este cierre del 2024 va a ser muy difícil desde el punto de vista de actividad económica. El año 2025 posiblemente sea igual o incluso un poco más retador. Sin embargo, esto es una economía que tiene unas instituciones muy sólidas, que creo que tiene la capacidad de enfrentar esos retos de corto plazo que estamos viviendo, y en la medida en que haya pues una transición de poder democrática y se atiendan de pronto muchas de las señales de política económica que se han adoptado recientemente, la capacidad de la economía de resurgir va a ser muy fuerte y muy acelerada. Entonces, nuevamente, en el largo plazo muy optimista, en el corto plazo una condición de riesgo muy superior a lo que es, digamos, que el promedio histórico. Ya entrando en materia con la compañía, a lo largo de 90 años, ustedes están cumpliendo 90 años, la empresa se creó el 27 de febrero de 1934, ha tenido una evolución impresionante en el sector. Primero se consolidó aquí en Colombia, compraron unas cementeras, fundaron otras cementeras, se integraron. Posteriormente, a inicios del siglo XXI comienza, digamos, esa expansión internacional, pero antes, en los años 60, comenzaron los procesos de exportación a Venezuela, a Estados Unidos, al Caribe. Pero el comienzo de expansión internacional se dio en comienzos del siglo XXI, a través de la adquisición de activos de Holcim en Haití, República Dominicana, Panamá, y luego pues fueron creciendo en el Caribe, Centroamérica y ya finalmente en los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las decisiones estratégicas que impulsaron su expansión inicial y le permitieron o le han permitido liderar hoy en Colombia, el Caribe, Centroamérica, y están creciendo en Estados Unidos? Yo diría que han sido varios los elementos que han permitido pues, que una empresa que tuvo su origen en Medellín hace 90 años se haya podido convertir en una de las plataformas más relevantes de las Américas en el sector de materiales de construcción. Yo empezaría de pronto por resaltar varios elementos, pues desde el origen mismo de la compañía. Esto fue una compañía que nació en 1934, cuando un grupo
de más de 100 empresarios alrededor pues, de un grupo emprendedor, decidieron sustituir la importación de cemento importando maquinaria inglesa que llegó a Colombia por barco a través del río Magdalena hasta Puerto Berrío, fue traída hasta Medellín, hasta donde hoy está ubicado la oficina central de Bancolombia, por acá cerca, en donde sin muchas herramientas tecnológicas se desarrolló un proceso productivo complejo, sofisticado, se desarrolló una red de distribución que empezó a tener una escala relevante y en donde se identificó que existía la oportunidad precisamente de generar valor a través de la implementación de lo que en su momento era la tecnología de punta, teniendo una visión y una convicción de que en el largo plazo existía una necesidad que había que atender y que si había inversión y disciplina técnica y financiera era posible consolidar una compañía sólida. Nosotros somos una compañía nuevamente que desde el mismo origen nacimos como una compañía que no era propiedad de un individuo, una familia, sino de centenares de accionistas. Desde el año 1944 estamos listados en la Bolsa de Colombia. Desde ahí pagan dividendos. Desde ese momento se pagan dividendos a todos los accionistas. Y también muy rápido en la historia, cuando Colombia era una economía cerrada, cuando no existía, pues cuando incluso ir a otra ciudad pues era considerado como una expansión geográfica. En los 70 esta compañía empezó a tener exposición a mercados internacionales, convirtiéndose en un proveedor central en mercados tan importantes incluso como Estados Unidos. Digamos que esta compañía siempre ha desafiado los límites de lo que se cree posible y los paradigmas que han estado vigentes en cada momento del tiempo. Colombia, el proceso de apertura económica en Colombia empezó a finales de los 80s y principios de los 90s. Argos es una compañía internacional casi 2 décadas antes. Hoy por hoy que Estados Unidos pues, se ha consolidado como la economía más potente del mundo y en donde pues, es demasiado obvio pues, que una inversión en ese mercado pues, tiene muchísimo valor, esta compañía inició ese proceso de penetración en ese mercado desde hace casi 20 años de manera directa y casi 50 de manera indirecta. Cuando en algunos momentos se consideró que era muy difícil poder aspirar a tener una posición de liderazgo en el mercado, en la economía más grande del mundo, nosotros con esa convicción empezamos a construir una presencia que nos llevó a ser el jugador número 1 en los mercados donde éramos activos. Yo creo que esa convicción y esa capacidad para desafiar los paradigmas de cada momento del tiempo es lo que en gran parte, en gran medida le ha permitido a la compañía estar donde está hoy. Hoy seguimos retando paradigmas y creo que esa es una de las grandes constantes en la historia de esta compañía. Ahorita con seguridad vamos a hablar un poco de lo que ha sido pues, la transacción con Summit en Estados Unidos. Ese fue un proceso en el que yo tuve la fortuna pues, de participar de manera muy activa y en donde hubo un rompimiento muy estructural de muchísimos paradigmas de negocio que en su momento pues, era impensable siquiera considerarlos y que han demostrado ser una fuente de valor muy significativa para nuestros accionistas. A propósito de esa entrada a Estados Unidos, ¿por qué entraron específicamente allí y por qué el sur del país? Porque uno podría de primera mano decir, la mayor economía del mundo, moneda dura, estabilidad macroeconómica. ¿Por qué específicamente Estados Unidos y por qué el sur de los Estados Unidos? Claro que sí. Como les mencioné hace un momento, Argos atiende
algunos mercados de la cuenca del Caribe, del Golfo de México, desde los 70s. Y uno de los mercados más importantes que atendíamos nosotros era el mercado de Texas. Texas es un mercado que es muy rico en energéticos, en gas, en petróleo, pero es muy pobre en materiales de construcción. Y es un mercado que siempre ha sido deficitario en este tipo de materiales. Y nosotros en algún momento llegamos a representar casi el 15% de todas las importaciones de cemento en el estado de Texas. Texas es solamente un estado de Estados Unidos, pero es un estado que es casi 6 veces la economía de Colombia. Es la 10ª economía del mundo si fuera un estado. Así es. Y entonces desde hace muchísimas décadas, casi 50 años, atendíamos ese mercado de importación. Y en su momento la lógica y el racional de las personas que vieron como una oportunidad tener presencia en ese mercado tenía que ver con desintermediar todo el margen que estaban capturando una serie de brokers que servían como compradores intermedios no finales de nuestro material. Nosotros le vendíamos a unos brokers y esos brokers recibían el material en los puertos y luego se lo vendían al usuario final en estos mercados. Y de una u otra manera, pues era un destino valioso, pero operábamos, si se quiere, como maquiladores de un producto y todo el valor agregado era capturado por jugadores terceros. Y la tesis en ese momento, para tener presencia directa en ese mercado, era comprar un jugador, que en ese caso pues eran productores de concreto que utilizaban el cemento como materia prima para su actividad, e integrar la cadena de suministro completa, conectada desde la costa atlántica de Colombia, a través de la producción propia, de facilidades de exportación nuestras aquí en Colombia, la operación de una flota también propia, la operación de un puerto en el destino y el control de operación de la actividad final y del último eslabón de la cadena de valor que tenía que ver con la producción de concreto. Y en esa medida, pues la tesis era desintermediar esa cadena de valor y poder nosotros controlar muchísimo mejor todo ese proceso productivo y tener un mejor control y cercanía al cliente final. La razón por la cual entonces se entró a Texas y en otro mercado era porque en ese momento Texas era el destino de un volumen importante de exportaciones desde nuestra operación en Cartagena y Tolú. Entrando con lo último de la empresa y en relación con Estados Unidos, primero quisiera que nos contara qué es Summit Materials y ya luego pasamos al tema de la alianza con esa compañía de materiales en Estados Unidos. Claro que sí, Andrés, y de pronto para quienes no conocen pues tanto la historia de Argos en Estados Unidos, me devuelvo un poquito. Nosotros somos una compañía nuevamente con origen en Colombia, que en los 70s y 80s y 90s iniciamos un proceso de expansión en el Caribe y en Centroamérica, y a principios de la década del 2000 incursionamos de manera directa en el mercado americano con la adquisición de algunas plantas productoras de concreto en ese mercado. En el año 2005 empieza entonces el proceso de creación de una plataforma a través de un par de adquisiciones en el mercado de Texas y de las Carolinas y de Arkansas, que tenía en su momento la ambición de convertirse en una plataforma completamente integrada y líder en ese mercado. Entonces se hace una apuesta muy grande con 2 adquisiciones en el año 2005 y luego 2007 por un poco más de casi $1.000 millones, una apuesta pues muy relevante en este momento, sería gigantesca, en ese momento mucho más. Esos fueron los activos que le compraban a Lafarge. Todavía no. Todavía no. Estas eran unas compañías muy grandes, pero todavía familiares, productoras de concreto. Las operaciones de Lafarge vienen luego en 2011, más adelante pues en el proceso de consolidación. Se hacen unas adquisiciones y una apuesta decisiva al mercado americano. Estamos hablando del año 2005 a 2007. Viene la crisis inmobiliaria
y financiera más grande pues, del siglo, y ese mercado de la noche a la mañana, en 12 meses, colapsó y pasó de estar despachando cerca de 100 millones de toneladas de cemento al año a despachar 70 millones. Y una operación que era una fuente muy importante de EBITDA para la compañía, pasó de tener un EBITDA con un margen cercano al 35% a tener un EBITDA negativo. O sea, por cada tonelada de cemento que se vendía, no se alcanzaba a recuperar el costo variable, y además había que, si se quiere, subsidiar toda la estructura de costos y gastos fijos de la compañía. Y nadie, obviamente, nadie en el mundo pues anticipó esta crisis, y algunos otros jugadores que hicieron apuestas similares, cuando llegó digamos que esta sorpresa, muchos de ellos desecharon la incursión en ese mercado y decidieron perseguir otras oportunidades. En el caso de Argos había una convicción absoluta de que ese mercado, a pesar de esa crisis, ofrecía un potencial enorme de generación de valor, y la compañía mantuvo la convicción de permanecer en el mercado y de seguir invirtiendo recursos para mantener la operación a flote. En su momento, afortunadamente, la operación de Colombia y el Caribe está teniendo un desempeño extraordinario y permitía liberar recursos para poder financiar esa situación de déficit en Estados Unidos. Muchísimos jugadores en el valle del ciclo, por allá hacia 2011, 2012, 2013, estaban en un proceso de desapalancamiento muy agresivo y empezaron a desescalar su apuesta hacia Estados Unidos vendiendo activos. Entonces, todos los jugadores de Estados Unidos empezaron a vender activos en ese mercado, y nosotros, con la convicción que teníamos, si bien estábamos operando en una situación de crisis absoluta, veíamos que en el largo plazo esos activos tenían un valor enorme. Y cuando todo el mundo estaba vendiendo, nosotros, pues yo personalmente pues no hice parte pues de ese proceso, todavía no hacía parte de Argos, pero la compañía, con esa convicción, empezó a entrar cuando todos los demás jugadores estaban saliendo. Y ahí, en ese contexto, fue que se dio la transacción en el 2011 con Lafarge, que fue lo que le permitió a la compañía convertirse no solamente en un jugador de concreto, sino también de cemento, integrar completamente la cadena productiva y tener una real plataforma de producción en todos los mercados del sur y del sureste. Y en ese momento fue el momento en donde nosotros pasamos de ser un jugador como un jugador emergente a ser un jugador en el 2011, un jugador top 3 en esa mitad de Estados Unidos, que un poco, para dimensionar, esa mitad de Estados Unidos representa el 50% de la economía de ese país, y en ese 50% de la economía éramos el jugador número 3. En 2014 ese proceso de desinversión de muchos otros jugadores se mantenía, y nosotros seguimos insistiendo en esa apuesta, y ya en ese momento, en 2014, nos convertimos, con las adquisiciones nuevas que se hicieron, en el principal jugador de ese mercado. Para ese momento ya habíamos hecho cerca de 30 adquisiciones entre el 2005 y el 2016 aproximadamente. Ya éramos el jugador número 1 de esa región, un jugador de referencia absoluto, y que de una u otra forma cerraba como un ciclo de consolidación de una visión de negocio. En ese momento, posiblemente hacia el año 2018-19, empieza a surgir la pregunta de cuál es el siguiente paso, y ahí lo que decíamos era: el siguiente paso debe ser que esta compañía sea una compañía listada en la bolsa de Nueva York, que pueda tener una moneda, una acción listada, líquida, potente, atractiva, que nos permita seguir creciendo esta plataforma, y se inicia, digamos que, el proceso de listamiento de la compañía. Llega el COVID, se suspende momentáneamente, digamos que, esa iniciativa, pero al finalizar del periodo de pandemia, al final del 2021, la compañía reanuda esa iniciativa de listar la operación de Estados Unidos en la bolsa de Nueva York como un catalizador para reflejar el valor creado en esos 15 años de historia,
adelantamos todo el proceso de preparación ante las autoridades regulatorias en Estados Unidos para poder hacer efectivamente un listamiento. Y en paralelo, y dado el nivel de visibilidad tan alto que teníamos pues, en ese mercado, empezamos a ser aproximados por distintos jugadores que nos manifestaron su interés de explorar algún tipo de combinación, integración, para crear una plataforma ya no solamente del sur de Estados Unidos, sino una plataforma nacional. Dado que veníamos tan avanzados en el proceso del IPO, en esas conversaciones que tuvimos con varios jugadores, teníamos una palanca y una capacidad de negociación muy potente, porque no estábamos siempre, ante cualquier alternativa discutida con un tercero, teníamos siempre la alternativa de sacar la compañía pública. Y una de las conversaciones que más tracción tuvo fue la conversación con Summit, en donde pues, se identificó que había un nivel de complementariedad muy alto a nivel geográfico, a nivel de portafolio, a nivel de base de clientes, en donde era posible capturar un volumen de sinergias muy significativo. Y en un momento dado, hace más o menos un poco más de un año, en septiembre del año pasado, llegamos a la conclusión que una integración con Summit era la alternativa que más valor podía generar para nuestros accionistas. Y ahí es donde digo que se rompieron varios paradigmas, porque históricamente, y es un atributo muy común de compañías latinoamericanas, y es que se entiende que la única forma de yo poder garantizar la generación de valor es a través del control de las compañías dentro de mi portafolio. Y si yo no tengo control, no tengo la posibilidad de implementar una visión estratégica y generar crecimiento rentable. En Estados Unidos existe un marco regulatorio y una tradición muy distinta a la América Latina, y el control en Estados Unidos no es entendido de manera como tan estricta o tan radical como se considera en América Latina, que tener control es tener más del 50% de las acciones de una compañía. En Estados Unidos el control se entiende como la capacidad de ejercer influencia significativa en el direccionamiento estratégico de una compañía, y nosotros entendimos que era necesario renunciar al control absoluto de la operación de Estados Unidos y pasar de tener el 100% de esa operación a tener un 31% para poder materializar esta visión. Eso fue una discusión que al interior de nuestra junta, en nuestros comités directivos, pues no era fácil sostener, porque estábamos acostumbrados a que en el peor de los casos la única forma en la que nosotros podíamos desarrollar un negocio era a través de una participación de al menos el 50% de una compañía. Y yo renunciar al control absoluto de la joya de la corona del sector de materiales de construcción en el sur de Estados Unidos no era una decisión fácil de tomar. Después de muchas discusiones, análisis, nos dimos cuenta de que romper ese paradigma era la forma correcta de proceder, y una vez anunciamos esa transacción al mercado en septiembre del año pasado, hemos observado un proceso muy acelerado de liberación de valor para nuestros accionistas. Desde que anunciamos esa transacción hace un año hasta hoy, la rentabilidad total para nuestros accionistas ha sido de casi el 300% en un año. Un elemento fundamental obviamente fue toda la historia y la convicción y la construcción pues, de esa plataforma durante tantos años, pero otro elemento fundamental fue haber tenido la capacidad de romper esas preconcepciones acerca de cuál es la forma en la que se debe generar valor. Entonces sí, creo que es una historia muy interesante, porque sí, se desarrolló de una forma muy distinta a la forma como se desarrollan negocios en América Latina, y ha demostrado que efectivamente rompiendo esos paradigmas, rompiendo esas preconcepciones, es posible generar valor para la compañía, para los accionistas, para el país. Aprovechando de dar valor para los accionistas,
Una acción ordinaria de Cementos Argos en este momento está costando 8.500, 8.600 pesos, una preferencial 7.000 y algo. Si uno compra, por ejemplo, cualquiera de las dos, uno realmente en este momento, ¿qué está comprando? Es decir, yo estoy comprando Colombia, estoy comprando Centroamérica del Caribe, estoy comprando Estados Unidos, estoy comprando las tres, pero a un descuento interesante porque por lo menos las empresas de nuestra bolsa están realmente muy interesantes con los riesgos que tenemos actualmente, con la incertidumbre, pero uno que está comprando con una acción de Cementos Argos. Sí, nosotros somos una compañía nuevamente de origen colombiano, pero que hoy fundamentalmente somos una compañía americana. El 60-65% del valor de Cementos Argos está representado por nuestro negocio en Estados Unidos. Entonces, cuando yo compro una acción de Argos, 2/3 partes de lo que estoy comprando está asociado a la plataforma tan potente que hoy tenemos en Estados Unidos. Luego, esa tercera parte restante, pues el valor está distribuido entre la operación de Colombia, que puede representar aproximadamente un 20% del valor total de la compañía, y finalmente pues la operación de Centroamérica y Caribe que representa tal vez un 13-15% residual. Entonces, cuando hoy yo compro una acción de Argos, estoy fundamentalmente comprando un instrumento que me da exposición a la historia de Estados Unidos. Frente a la pregunta de valor. No es recomendación de inversión, es información. Frente a la pregunta de valor, en este último año, como lo decía, la acción ha presentado una valorización muy importante. De la acción preferencial, pues de niveles de tal vez 1.600, 1.700 pesos a 7.600, 7.800, la ordinaria de 2.500 a 8.500. Si bien ha habido un proceso de liberación de valor muy profundo, hoy por hoy el mercado todavía no está reconociendo todo el valor potencial de la compañía. El mercado americano está iniciando un proceso de consolidación de lo que nosotros denominamos un superciclo de la industria de la construcción, que es, si se quiere, similar a lo que se vivió en la década de 1950, cuando Estados Unidos inició el megaproyecto de las autopistas interestatales, que duró casi 15 o 20 años. Hoy en Estados Unidos se está dando un proceso en donde se está iniciando la renovación de toda la matriz de infraestructura del país, de transporte, de aguas, de energía. Se está empezando a cerrar la brecha de vivienda que se ha abierto en los últimos 20 años, y todo ese proceso de reconstrucción de Estados Unidos está empezando en este momento y va a tomar al menos 15 o 20 años. Y el mercado de pronto todavía no está reconociendo todo el potencial embebido en esa historia que apenas está empezando a consolidar, y que es precisamente gracias a esa apuesta que se hizo desde el año 2005 hasta ahora, que hoy tenemos una posición de privilegio para poder ser jugadores, si se quiere tener la pole position, para poder capturar todo ese valor en ese proceso. Revisando el libro de Crecer con Audacia de José Alberto Vélez, ex CEO de Grupo Argos, en 2017, los ingresos de la compañía se generan 50% en Estados Unidos, 30% en Colombia y un 20% en Centroamérica y el Caribe. ¿Esa proporción se mantiene? ¿Ha aumentado? ¿Cómo ha cambiado esa proporción de los ingresos de la compañía? En los últimos años, Estados Unidos ha venido ganando relevancia en ese mix de ingresos y de valor, y en condiciones normales la ponderación de Estados Unidos va a tender a crecer. Si todo lo demás continúa como hasta ahora, en 3-4 años posiblemente Estados Unidos representará el 80% del valor de esta compañía, no porque América Latina decrezca, sino porque el crecimiento de Estados Unidos va a ser tan acelerado que va a empezar a representar
una porción mucho más relevante de los ingresos, la rentabilidad y el valor agregado de Cementos Argos. Siguiendo un poco con la alianza con Summit Materials, pues eso genera un gran impacto en la estructura de Cementos Argos en Estados Unidos. ¿Qué beneficios específicos espera Cementos Argos de esta transacción en términos de crecimiento y posicionamiento? O sea, antes de la alianza, ¿en cuántos estados estaban o cuántos estados cubrían, por ejemplo, en Estados Unidos? Y después de la alianza, ¿cómo cambia esa cobertura? Claro que sí. Como les decía hace un momento, en Estados Unidos está iniciando lo que se ha denominado en la industria un superciclo de crecimiento. En los próximos 15 o 20 años va a haber una explosión de crecimiento en este sector. Y es algo que no es, o sea, es algo que es demasiado evidente para todos los jugadores. Y los grandes jugadores del sector, los que se denominan los majors globales, han identificado también esa realidad y se han empezado, como digo yo, se han empezado a armar hasta los dientes para poder maximizar el proceso de captura de valor de lo que se viene. Hay un proceso de consolidación de muchísimos jugadores, integración de otros, porque aquí el que tenga las mayores capacidades logísticas, la estructura de costos más eficiente, es quien va a capturar el mayor valor en este proceso. Nosotros éramos conscientes de esa realidad y sabíamos que si permanecíamos como un jugador muy relevante, pero regional, no nacional, íbamos a tener una desventaja frente a estos majors. Y nosotros fuimos el primer jugador que a nivel global, a finales del 2021, anunciamos que íbamos a iniciar este proceso de consolidación de una plataforma muchísimo más potente. Con la alianza con Summit logramos muchos objetivos. El primero de ellos fue alcanzar una escala nacional. Pasamos de tener presencia en 16 estados a tener presencia en 30 estados, que representan cerca del 80% de la economía del país. Pasamos de ser un jugador que solamente tenía presencia en los negocios de cemento y ready mix a tener presencia en esos dos segmentos, más el segmento de agregados, cerrando completamente el ciclo de integración vertical. Pasamos a tener exposición a una arteria logística absolutamente esencial en la economía de Estados Unidos, y es tener acceso a toda la cuenca del río Mississippi, que nosotros no controlábamos. Nosotros solamente teníamos operación marítima muy potente. Nosotros operábamos la red de puertos cementeros más grande de todo Estados Unidos, marítima, pero unimos también, digamos, que esta arteria que ya nos permite tener una interconectividad muchísimo más potente y casi imposible de replicar. Logramos conectar la operación de América Latina con Estados Unidos, algo que ningún otro jugador tiene. Entonces, en definitiva, diría que lo que logramos fue consolidar la plataforma más potente que va a tener la posibilidad de capturar toda esta historia de crecimiento de los próximos 2 décadas. Eso fue, desde el punto de vista estratégico, lo que hicimos con esa transacción. Más allá de la utilidad generada en el proceso, lo que hicimos fue posicionarnos para ser el gran ganador de todo este proceso. Y en esa misma medida, con esa plataforma, ¿es correcto decir que Cementos Argos es la 4ª empresa de materiales de construcción más importante de los Estados Unidos? Sí, dependiendo, hay distintas métricas, dependiendo de la métrica podemos ser la segunda, entre la segunda y la 4ª, dependiendo si lo mido en términos de volúmenes, de qué material, de qué productos, si es en ingresos, en EBITDA, pero somos, dependiendo de la métrica, somos entre el segundo y el 4º jugador de materiales de construcción de Estados Unidos. Impresionante lo que han hecho. Una empresa que comenzó aquí en Medellín con una planta por la calidad de las arcillas y ahora lo que falta por crecer. Así es. Es impresionante esta historia, y justamente la idea de compartir esa historia con nuestra comunidad universitaria. En relación con innovación, producción y operaciones,
Ustedes cuentan con 11 plantas de cemento, 179 plantas de concreto, una infraestructura logística de transporte y distribución que incluye puertos, terminales, camiones mezcladores, barcos. ¿Cómo mantiene Cementos Argos la eficiencia operativa en mercados tan diversos? Yo creo que ha sido uno de los grandes atributos de Argos y es la capacidad de poder operar en mercados tan heterogéneos. Uno de los grandes insights que Argos ha explotado tiene que ver con el hecho de que este negocio es un negocio en donde la logística cumple un papel fundamental y en donde la interconectividad de todos estos nodos de producción y de consumo es un driver de valor muy profundo. Muchos jugadores han hecho procesos de expansión, si se quiere, un poco desorganizados. Hay una oportunidad para adquirir una planta en Perú, luego una oportunidad para adquirir una planta en el estado de Nueva York o en la Florida o en Europa o en África o en donde de pronto cada oportunidad individual tiene valor, pero no son vistas como a la luz de un portafolio que tenga que tener sentido de manera integrada. Y nosotros hemos, pues, estos últimos 30 años que han sido pues donde se ha dado pues el gran proceso de expansión internacional, hemos sido muy disciplinados con el hecho de garantizar que cada nueva operación, cada nueva planta, cada adquisición se puede interconectar con el resto de la matriz. Y esa interconectividad ha permitido capturar sinergias, pero también operar una red pues tan amplia en mercados tan heterogéneos que de pronto operados de manera aislada sería mucho más difícil de explotar. Y aquí lo que hemos hecho es que cada planta, cada país, cada operación entiende, no se entiende de manera autónoma, independiente, sino se entiende como parte de un sistema y que tiene que engranar en todo ese sistema para poder pues tener sentido dentro del portafolio. Y yo creo que casi que ese imperativo estratégico es el que ha permitido como la cohesión de todas esas operaciones tan diversas. Nosotros operamos en casi 16 países, 7, 8 idiomas distintos, 7, 8 monedas distintas, culturas completamente diferentes, incluso en el mismo Caribe, la cultura de Haití, de República Dominicana, de las Antillas, en las Guyanas, Surinam, o sea, cada uno de esos países tiene unos elementos idiosincráticos absolutamente únicos, muy diferentes de otros países que son muy próximos geográficamente, pero muy distantes culturalmente, y precisamente creo yo que uno de los elementos que ha permitido ese éxito es que si no hay ese engranaje con el resto de la matriz, los países saben que no tienen cabida dentro del portafolio. Y esa misma, ese imperativo de conectarse a esa matriz, a esa red, no operar como islas independientes, ha permitido esa operación pues tan exitosa en mercados tan disímiles. Y justamente con eso, en la operación en mercados tan diversos, tan disímiles, me da pie para preguntar qué papel juega el desarrollo del talento local en la expansión internacional de la compañía, especialmente en los nuevos mercados donde se ha consolidado. Yo creo que aquí ha habido una evolución y un proceso de aprendizaje. Al inicio del proceso de expansión, nosotros éramos una estructura muy centralizada, en donde el talento y las directrices y toda esa estructura de liderazgo partía del talento local, casi que ni de Colombia, de Medellín, y desde ahí pues distintas personas iban asumiendo posiciones de responsabilidad en los distintos países. Ese fue como el primer modelo de operación en esa expansión, a pasar a tener un modelo muchísimo más descentralizado, en donde buscamos explotar muchísimo más el talento local en cada una de las operaciones destino, y en donde nosotros a nivel corporativo tratamos de definir unos lineamientos muy básicos
que hay que cumplir, pero luego, más allá de esos lineamientos esenciales básicos, cada operación tiene muchísima autonomía para desarrollar su operación. Entonces ha sido un proceso de evolución, de aprendizaje, de ensayo, de error, de ver qué funciona, que de pronto no, qué elementos de pronto que tuvieron vigencia en algún momento ya no son vigentes hoy. Entonces yo creo que es un proceso de mucha autorreflexión, pero en donde hemos encontrado cada vez más que generar un entorno en donde cada operación sea, pues tenga un nivel de accountability muy alto, tenga un nivel de autonomía muy alto, siguiendo unas directrices esenciales pero limitadas, es lo que en el contexto del mundo actual es lo que mejor nos ha funcionado. Ustedes tienen cerca de 7.000 colaboradores y una fuerte presencia en sus comunidades. ¿Qué estrategias lleva a cabo la compañía para asegurar que su impacto social sea positivo tanto en economías emergentes como en economías desarrolladas, pues en este caso Estados Unidos? Yo resaltaría de pronto dos elementos. El primero fue el elemento el que acabé de mencionar y tiene que ver con ofrecer un nivel de autonomía y empoderamiento muy alto a cada uno de los equipos locales. Y ese empoderamiento tiene que ver con la gestión técnica, operativa, pero también con el relacionamiento con las comunidades. Las condiciones culturales, sociales, económicas de cada lugar donde operamos son muy únicas. Y tratar de exportar la receta que funcionó en Colombia o en Panamá a un país tan diferente como Guatemala, o como Honduras o como República Dominicana, no funciona. Entonces yo creo que el primer elemento es precisamente esa descentralización y ese empoderamiento de los equipos locales. El segundo elemento que resaltaría para responder a esa pregunta tiene que ver con la definición de lo que nosotros entendemos como nuestro propósito superior. Nosotros somos una compañía privada que está en bolsa y que tiene un mandato de maximizar la rentabilidad para nuestros accionistas, eso pues, es clarísimo, pero también entendemos que como una compañía multinacional con una presencia tan relevante en tantos mercados y siendo un stakeholder tan relevante en las comunidades que tocamos, sentimos nosotros que tenemos la responsabilidad de ser un actor de cambio y transformación en cada una de esas comunidades. Y en nuestro propósito superior hemos definido que nuestro rol y nuestra ambición, más allá de la generación de rentabilidad, pues que es la que cualquier compañía pues tiene, es la de ser un catalizador de cambio y transformación y de construcción de mejores condiciones de vida. Y cada una de las personas de la organización entiende que la responsabilidad nuestra va más allá del rol técnico específico, y que si nosotros en cada lugar donde operamos no somos un actor clave de cambio, y cambio obviamente para bien, no estamos haciendo la tarea completamente. Doctor Felipe, de los principios fundacionales de con los que se fundó la compañía, ¿qué queda ahora? Obviamente pues, la evolución ha sido tremenda, pero ¿qué queda, digamos, de esa herencia desde cuando nació la compañía, desde cuando la familia Arango creó la compañía? ¿Qué queda ahorita? Yo creería que mucho. Esto es una compañía pues, que ha tenido pues, una transformación muy profunda en los últimos años, ha habido muchos aciertos, muchos errores, muchos aprendizajes, pero es una organización que se ha caracterizado por varias cosas, y una de ellas es por reconocer y valorar la contribución de todos los colaboradores. Nosotros
pues hoy tenemos el privilegio todavía de contar con colegas que han hecho parte de esta organización desde hace décadas. El presidente del grupo justo el año pasado cumplió 40 años en la compañía y hay muchísimas personas que hacen parte de la organización desde hace 25, 30, 40 años, entonces hay una memoria corporativa muy arraigada y se valora mucho todo lo que se ha construido, no se da por sentado lo que se tiene, sino que hay muchas personas que todavía hacen parte de la organización en distintos roles, que fueron los pioneros que empezaron a construir esa historia hace 40 años. Hay personas que hace 30 años, sin saber inglés, sin conocer Estados Unidos, se fueron a ese mercado a empezar a vender productos, empezar a contactar clientes, empezar a desarrollar canales de distribución, empezar a desarrollar como toda una cadena logística que no existía. Y hoy esas personas tienen roles muy importantes en la organización, entonces creo que en esta organización se valora muchísimo todo ese legado, toda esa construcción, y eso precisamente ha permitido que esos valores fundacionales se mantengan. Ese valor de tener la convicción de que nuestro deber va más allá simplemente de generar utilidad económica, tenemos que ser un actor de transformación, de ser una compañía con una propiedad atomizada casi que desde el mismo origen, que eso no es tan común en América Latina, ser una compañía que siempre está a la vanguardia tecnológica, han sido como constantes en los 90 años de existencia de esta compañía. Entonces yo diría que muchos de esos valores fundacionales hoy todavía existen y de una u otra manera, o sea, se encuentra uno en el día a día con personas, pues con colaboradores que sus padres trabajaron en la compañía o sus abuelos, algunos hicieron parte. Argos en Colombia es el resultado de la integración de 8 cementeras distintas, con orígenes distintos, entonces hay una compañía en Cali muy importante y hoy por hoy hay, no sé, empleados, colegas, que sus abuelos pues participaron del grupo fundador de la compañía en el Valle o en la costa o en el centro del país, entonces se valora muchísimo precisamente como toda esa contribución histórica y esa conciencia de legado, pero también de responsabilidad de seguir construyendo sobre lo que se ha hecho. Entonces, sí, yo diría que es una compañía muy ambiciosa, que mira siempre hacia futuro, pero que reconoce y valora lo que se ha construido y es muy, sigue estando muy anclada en esos valores esenciales. Yo no lo podría dejar ir sin preguntarle sobre el tema de las sopas en el grupo, hacia el grupo empresarial antioqueño, de esas sopas hostiles. En relación al grupo empresarial antioqueño, ¿es el fin de una era o la conservación de un modelo exitoso? A usted como empresario, ¿qué lecciones le dejó esas operaciones hostiles de...? Yo hago parte de estas compañías hermanas desde hace casi 18 años. Yo empecé a trabajar al inicio de mi carrera en Bancolombia, trabajé muchísimos años, después pasé a Grupo Argos y hace 3 años estoy en Cementos Argos. Entonces, conozco muy bien esos valores compartidos y esa visión compartida entre estas compañías. Yo volvería al punto de los paradigmas. Y yo creo que estas compañías en general han sido pioneras en retar paradigmas o verdades absolutas como catalizadores para acelerar la siguiente fase de crecimiento. Entonces yo diría que este proceso que de pronto fue iniciado por estas sopas hostiles hace casi 3 años, sin duda se convierten en un impulso muy relevante para la nueva etapa de crecimiento de estas compañías.
Yo creo que la gran constante en compañías del Grupo Bancolombia, de Grupo Sura, en su momento de Nacional de Chocolates, Nutresa, de Argos, ha sido la capacidad de abstraerse como de las condiciones específicas del entorno más próximo y más cercano y poder entender cuáles son los cambios que hay que implementar para enfrentarse a los retos del futuro. Algunos de esos procesos han sido, pues han emergido de manera espontánea, otros han sido de pronto forzados por circunstancias como la de las OPAs, pero yo quisiera resaltar, no sé, el caso por ejemplo de Bancolombia cuando fue a la Bolsa de Nueva York en 1995, el caso de Argos cuando va a Estados Unidos en el año 2005, la expansión global de Nutresa, pues que va mucho más allá, pues incluso del ámbito de las Américas y a Europa, Asia. Todos esos procesos emergieron de forma autónoma. Había otros momentos, la transformación de los 70s, cuando se crea, digamos, que las participaciones cruzadas y el enroque como respuesta a unas condiciones de mercado retadoras en ese momento. Yo creo que lo mismo sucede acá, y yo creo que una de las grandes capacidades que han tenido estas compañías es que de manera orgánica o por presiones exógenas han tenido la capacidad de transformarse de manera radical y resultar mucho más potentes para la siguiente fase de crecimiento. A mí no me cabe la menor duda de que todo este proceso de transformación que se está adelantando va a ser muy generador de valor, porque además coincide con el mejor momento histórico de estas organizaciones. O sea, es una transformación que se da en un contexto de resultados muy potentes. Y es una transformación que va a liberar recursos, va a liberar un montón de restricciones y un montón de condiciones que de pronto en el pasado fueron necesarias para alcanzar determinados objetivos de negocio, pero que en el contexto de negocios actual es necesario modificar y nuevamente pues lo que se considera como un paradigma inquebrantable y era pues el enroque se tiene que mantener de manera perpetua. Nuevamente las mismas compañías están rompiendo ese paradigma y lo están haciendo de una manera que garantizarán el éxito de estas organizaciones hacia el futuro. Ya para ir cerrando y pasar a las preguntas de nuestros estudiantes y profesores, yo soy coordinador del Centro Integral de Apoyo Formativo y dentro del Centro Integral de Apoyo Formativo se encuentra la biblioteca. Entonces quisiera preguntarle en este momento qué está leyendo, qué nos recomendaría en relación a los temas que está leyendo ahora. Bueno, es que me estoy leyendo varios libros, algunos de ellos incluso releyendo ya con una óptica un poco distinta, pero desde la perspectiva de negocios. Hay un libro que yo siempre he recomendado, es un gran clásico para mí como de la historia empresarial del mundo. Es un libro que se ganó el premio Pulitzer como a mediados o a principios de la década de los 90, y es un libro que se llama The Prize o El Premio. Es un libro escrito por un economista que se llama Daniel Yergin y habla de la historia del petróleo desde el descubrimiento de los primeros pozos petroleros en Pensilvania en la década de los 60 en Estados Unidos, de 1860 en Estados Unidos hasta la Guerra del Golfo. Este es un libro pues que yo siempre recomiendo en este tipo de espacios por su contenido histórico, pero también por todas las lecciones de administración, emprendimiento de muchísimos empresarios alrededor de la industria en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África.
Entonces siempre en este tipo de espacios es un libro que recomiendo muchísimo. Hay otro libro que es de un corte similar, de un economista también muy reconocido que se llama Jared Diamond, que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Es un libro que también es un premio Pulitzer y habla de todo el proceso de formación de la economía moderna del mundo y explica cómo distintos países lograron convertirse en megapotencias mundiales a partir de la explotación de ciertos recursos estratégicos y cómo otros, teniendo todas las condiciones para ser potencias mundiales, no lo lograron. Entonces, es otro libro que también recomiendo muchísimo. Y por último, puede ser de pronto un refrito de esta época, pero creo que vale la pena porque fue el premio Nobel de este año, y es el libro de Acemoglu Robinson, ¿Por qué fracasan las naciones? Acerca de por qué fracasan las naciones. Entonces, todos son libros muy viejos, pero que recomiendo muchísimo para entender, digamos, que el contexto geopolítico mundial, pues que está tan complejo y tan cambiante en este momento. Entonces, 3 libros recomendados de negocios serían esos. Bueno, vamos a dar un espacio para unas preguntas. Quien quiera participar de las mismas puede levantar la mano y le llevamos el micrófono. Doctor Felipe y todos los presentes, muy buenas noches. Mucho gusto, Alejandro Gutiérrez. Hemos visto una fuerte recuperación del sector constructor luego de la crisis que vivimos el año pasado acá en Colombia. Sin embargo, Camacol hace un llamado hace 2-3 semanas respecto a 2 condiciones que se están viviendo actualmente. La primera, la situación referente a el arancel al acero, y segundo, el recorte presupuestal, que puede tener implicaciones severas en los subsidios de vivienda. Mi pregunta es muy simple. ¿Cuál es la visión que tiene usted, o que de pronto ya tiene Argos, respecto a ese panorama negativo que se pueda estar viviendo en los próximos meses? Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Efectivamente, como dices, las condiciones y los drivers de actividad del sector en el corto plazo son complejos, son retadores. Iniciativas como proteccionistas, como la implementación de aranceles al acero, digamos que tienen repercusiones muy profundas en la competitividad de muchas industrias en el país, en particular la industria de la construcción. Creo que una iniciativa como esas tiene muchos méritos desde la perspectiva de igualar las condiciones en relación con la intensidad de emisiones de CO2 de productos que vienen de determinados mercados, y en ese sentido productos nuevamente intensivos en emisiones de CO2 que ingresen al mercado a competir con producción nacional que tiene unos estándares ambientales mucho más altos, tiene que ser protegida. Entonces, en ese sentido, este tipo de medidas de protección al comercio son válidas. De lo contrario, habría una competencia en desigualdad de condiciones entre la producción local sujeta a unos estándares ambientales muy altos versus otros productores que tienen unos estándares mucho más bajos, y en la medida en que ese tipo de iniciativas atiendan a ese tipo de realidades, me parece que son legítimas, en la medida en que de pronto haya ya niveles de protección que superen, digamos, que ese objetivo, y lo que pretendan sea
tratar de compensar la competitividad de los productores locales frente a internacionales, ahí creo que de pronto puede haber una afectación mucho más estructurada en el largo plazo frente a la competitividad del país. Entonces creo que ese tipo de medidas, nuevamente, conceptualmente son necesarias hasta determinado punto, pero cuando se empieza a superar determinados umbrales, se empiezan a convertir en herramientas que atentan contra la competitividad del país, y de pronto en algunos casos se ha superado ese umbral. En relación con los subsidios, creo yo que pues, es muy delicado que en Colombia se haya disminuido el apoyo precisamente al cierre de brecha de vivienda acá en el país. En Colombia hay un déficit de vivienda de más de 5 millones de unidades, y de manera, o sea, si había un sector en Colombia que funcionara bien, que tuviera una institucionalidad robusta, potente, una integración entre el sector público, privado, la banca, era el sector de vivienda. Era un sector que venía funcionando muy bien y que desafortunadamente se ha venido desarticulando en los últimos años por la implementación de una serie de medidas que de pronto desde la perspectiva pues de objetivos era legítima, pero que por la forma como se ha venido implementando pues ha generado una serie de distorsiones que hoy por hoy tienen efectos muy importantes en las políticas y el impacto social pues de las políticas de un gobierno. Entonces yo personalmente creo que ha sido muy desafortunado que se haya destruido esa institucionalidad y que se hayan restado recursos hacia un sector tan importante para el país, que atiende una brecha de desigualdad, pues, o casi que el origen de las principales brechas de desigualdad del país, y creo que definitivamente pues, el llamado que hace, como dices, Camacol es muy oportuno en ese sentido. Hola, buenas tardes, buenas Hola. noches. Mi nombre es María Paula y mi pregunta pues es más que todo personal, ya que quisiera que me proporcionaras unos tips o consejos respecto al área laboral, ya que pues yo soy un poquito tímida, retraída, entonces sí me ha costado como incluirme en esa parte, entonces sí quisiera tu apoyo. Gracias. Bueno, María Paula, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo no me considero pues que sea de pronto el experto apropiado para responder esa pregunta. Simplemente como compartiría un consejo, y es que particularmente en la vida laboral es muy valioso intentar levantar la cabeza, así sea incómodo. Yo creo que uno de los atributos más importantes que puede tener un profesional es la capacidad de desarrollar un punto de vista, tener una convicción y ser capaz de defender esa convicción y ser capaz de hacer un llamado a la acción para materializar una decisión, una conducta particular. Yo creo que ese es uno de los grandes elementos que diferencia a un profesional promedio de un profesional sobresaliente, y es la capacidad de asumir el riesgo de tomar una posición, defenderla y tratar de impulsarla. La mayoría de personas en el mundo laboral está acostumbrada a desarrollar una tarea que es solicitada o impuesta por una organización, pero hay muy pocas personas que tienen la valentía de exponerse a eventualmente equivocarse o a recibir críticas, pero que tengan la valentía de presentar su punto de vista y sean capaces de retar a una organización pues hacia un cambio, crecimiento, una transformación. Entonces yo diría que el principal consejo sería como romper ese miedo. Yo diría que en general los directivos valoran muchísimo ese tipo de comportamientos, y yo diría que están dispuestos a tolerar
los errores si son el resultado de un proceso proactivo de intentar hacer un cambio, distinto a tolerar un error en un contexto donde la persona tiene una posición cómoda, en donde no quiere asumir ningún tipo de riesgo ni de exposición. Entonces, tirarse al agua y equivocarse intentando hacer un cambio. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Felipe, buenas noches para todos. Mi nombre es Fabián Morero, soy profesor aquí de la universidad y quería hacerle una pregunta. Yo le escuchaba a Felipe usted hablar de Argos. Argos es más de un 60% visión americana, o sea, dependemos mucho de la economía de Estados Unidos. Y yo quisiera entender ustedes como compañía cómo hacen para manejar estos cambios de gobierno. Como todos saben, las elecciones de hoy en Estados Unidos ya dieron pues, un ganador, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de ideología, de políticas. Como una empresa colombiana que tiene bastante participación de América, de Estados Unidos, ¿cómo proyectan, cómo visionan, cómo hacen ustedes para seguir trabajando o para proyectarse en cuando hay ese tipo de cambios por gobierno? Sí, nosotros, y gracias Fabián por la pregunta, nosotros operamos en un negocio que es muy intensivo en capital, que requiere inversiones muy cuantiosas, que se recuperan no en un lapso de años, sino de décadas, y que requieren de tener una visión muy estructurada alrededor de las condiciones de negocio de una geografía de un país particular. Entonces, cuando nosotros observamos la oportunidad de entrar a un nuevo mercado, no nos enfocamos en la coyuntura, en las condiciones específicas de ese mercado en ese momento del tiempo, sino en la capacidad estructural o secular de generar crecimiento y generar valor. Y en el caso de Estados Unidos, esa lectura es muy contundente. Y hay muchos mercados en donde a veces no es tan fácil o tan obvio pues formarse una posición en un mercado incluso como Colombia, como Perú, como Brasil, como Argentina. Hay muchos factores a favor, muchos factores en contra, y a veces tener un punto de vista definitivo, categórico, no es tan fácil. En Estados Unidos en particular, en nuestro negocio, yo diría que esa es un no-brainer. Estados Unidos es el único mercado del mundo en nuestro sector que tiene escala, tiene rentabilidad y tiene crecimiento. Es la economía más grande del mundo. Después de China es el mercado de cemento más grande del mundo. Es un mercado que por su estructura tiene unos niveles de rentabilidad superior y además unas condiciones de crecimiento de demanda muy claras. Nosotros normalmente, si tenemos uno de esos tres elementos en un mercado, eso es un elemento suficiente para interesarnos en ese mercado. Si hay dos elementos, o escala o crecimiento, rentabilidad, dos de los tres, casi que es una condición para invertir sin grandes preocupaciones. Tener los tres solamente existe en Estados Unidos. Y hay una frase que está en uno de los cuartos de conferencias, el cuarto de conferencias como principal en la sala de juntas de JP Morgan en Nueva York, de las oficinas de JP Morgan en Nueva York, en donde el fundador del banco, John Pierpont Morgan, decía hace 120 años que la persona que invierte en contra de Estados Unidos se va a equivocar. Estados Unidos es la economía más potente del mundo y posiblemente en nuestra vida no va a ser desplazada por ninguna otra economía del mundo. Entonces, en relación con la oportunidad y lo apropiado de invertir en ese mercado, o sea, tenemos una convicción absoluta. Esas condiciones, además del entorno regulatorio, de estabilidad jurídica, no lo ofrece ningún otro mercado del mundo. Entonces, frente a Estados Unidos, el nivel de convicción es absoluto. El nivel de convicción frente a otros mercados yo diría que puede ser matizado o es un poco más relativo, pero en relación con Estados Unidos, en particular en nuestro sector, el nivel de convicción es total.
Buenas noches, Felipe. Mi nombre es Kevin. Te tengo una pregunta. Ahorita que hablabas como sobre los paradigmas del tiempo, yo creo que hoy por hoy es un paradigma muy grande o que de pronto se ve mucho en el ámbito académico, más que todo el estudiantil, todo ese tema de la inteligencia artificial, inteligencia de datos y como el poder o el alcance que puede tener. Mi pregunta es, ¿cuál es la posición de Argos o cuál es el impacto que ha tenido toda esta inteligencia artificial, inteligencia de datos en la toma de las decisiones financieras de la compañía? Gracias Kevin por la pregunta y muy oportuna. Yo, como decía ahorita, pues tengo una formación pues académica que me ha ayudado pues en mi desarrollo profesional, entonces valoro muchísimo todo ese rigor y toda esa la relevancia cada vez más profunda que tiene este tipo de desarrollos en el mundo empresarial. Nosotros somos una compañía que nos consideramos una compañía digital en la medida que basamos toda nuestra operación y toma de decisiones en datos, en herramientas, yo diría que pues sofisticadas de machine learning, de inteligencia artificial y en fin. Y yo creo que cada vez más esas competencias digitales van a ser más importantes en el mundo empresarial. Pero yo no quisiera dejar a un lado o digamos que descuidar como elementos que de pronto no son tan cuantitativos, pero que al momento de desarrollar una estrategia, de desarrollar una reacción competitiva frente a un evento de mercado o a un evento exógeno, empieza a tener relevancia otro tipo de componentes en la formación de las personas. Y es donde el desarrollo de una estructura mental, intelectual muy profunda es muy importante. Entonces, además de esas herramientas técnicas que son fundamentales en los negocios, la ausencia de pronto de una estructura mental que me permita a mí entender los problemas y desarrollar soluciones oportunas, eficientes, puede llegar a ser un déficit muy profundo en un perfil profesional. Una persona con un componente técnico muy potente puede tener una curva de crecimiento muy acelerada, pero si no tiene esa estructura mental para ir más allá simplemente de ese elemento técnico y pensar de manera más estratégica, posiblemente se va a estancar. Entonces, sí, ese elemento técnico es fundamental, pero el desarrollo de esa capacidad de pensar es igual o incluso más importante. Buenas noches, doctor Felipe. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las estrategias o planes de contingencia que tiene la compañía al tener una dependencia alta de la economía de Estados Unidos, ya que cada vez este país y su moneda se ven más afectados con el tema de las BRICS, que cada día toma más fuerza? Muchas gracias por la pregunta. Yo diría varias cosas. Primero, en el mundo donde operamos nosotros, la excelencia operacional es fundamental para poder reaccionar pues a presiones competitivas en los mercados. Entonces, siempre buscar la mejor estructura de costos, el mejor fit entre la propuesta de valor y lo que busca el cliente es fundamental para yo aislarme de esas condiciones. La diversificación geográfica es muy importante, la interconectividad de toda la matriz de producción y consumo son elementos que permiten pues aislarnos de ese riesgo, pero nosotros en Argos, y yo personalmente estoy convencido de que la estrategia parte de decisiones, de renuncias y convicciones. Y en ese sentido, si uno desarrolla una estrategia en donde uno cubra todas las bases y cubra todos los riesgos y no tome una posición una posición de riesgo frente a un driver fundamental de generación de valor, uno no está generando valor. Uno lo que está haciendo es replicando un portafolio libre de riesgo, y en un portafolio libre de riesgo lo que uno tiene en el largo plazo es un retorno igual a la tasa libre de riesgo.
Y en ese sentido nosotros sí hemos tomado, pues tenemos una convicción y una apuesta direccional a apostarle a la economía americana. En los últimos 30 años la economía americana se ha desacoplado completamente de las demás geografías, de las demás economías del mundo. Cada vez tiene muchísimo más peso y ponderación en la economía global, y nuestra apuesta y nuestra convicción es que en los próximos 20, 30, 40 o 50 años esa condición se va a seguir profundizando. Nosotros estamos convencidos de que Estados Unidos va a tener un mejor desempeño que el resto de las economías, mejor que China, mejor que Rusia, mejor que Brasil, mejor que India, mejor que todos estos países. Si resulta que las economías que acabas de mencionar, que los BRICS, por ejemplo, tienen un desempeño superior, posiblemente eso afectará a nuestros resultados. Pero nosotros sí somos muy contundentes con decir que nuestra apuesta va en el sentido de apostarle a Estados Unidos y a ciertas economías relevantes de América Latina. Entonces nuestra apuesta no es por los BRICS, nuestra apuesta es por Estados Unidos y unas economías satélites que están muy alineadas con esos fundamentales. Bueno, doctor Felipe, muchas gracias. Esto es reiterativo, estos espacios son una cátedra muy diferente al aula. Todos sabemos, escuchamos de Argos, cuánto hemos aprendido hoy de Argos, ¿cierto? Que ni siquiera las noticias nos enseñan. Pero detrás de todo esto también hay una serie de mensajes y relacionado con lo que queremos de empresarios de hoy, empresarios de mañana. El doctor Felipe también estuvo en un aula y hoy es el vicepresidente financiero. Cualquiera de ustedes mañana lo es. Pero entre los mensajes que nos deja está eso. Muchas veces cuando no vamos a una clase no hacemos ni la cuenta de cuánto nos vale esa clase y lo que hemos pagado por esa matrícula, y no vamos, o no valoramos el espacio que tenemos, cuántas personas están estudiando, y mañana decimos la vida no es justa, esto no es igual. La mayoría de las organizaciones siguen siendo piramidales. Vicepresidente financiero hay uno. Entonces, cada uno de ustedes puede estudiar conjuntamente, hacer sus trabajos, estudiar, pero individualmente solo uno mañana será el que reemplace ese cargo de vicepresidente financiero, pues no porque lo van a acá, porque ya va a ser el presidente, ok, pero solo uno. Lo que él decía, es la persona el que va generando, puede tener todos los conocimientos, pero es la persona la que va generando la diferencia. El título lo tendrán todos. Muchos compañeros del doctor Felipe obtuvieron el título. ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Entonces, masificarnos y juzgar a veces lo que recibimos o no, pues nos puede servir como una herramienta de lucha, pero individualmente somos los que marcamos la diferencia, porque la formación que nosotros podamos aportar es igual para todos. El individuo es el que marca su camino para ser mañana ese empresario. Doctor Felipe, en nombre de Sumer, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias.